Dios bendiga rica y abundantemente. Sentí como que mucha potencia. Sería la dona. Que me dieron una dona para que cogiera fuerza. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Ok, aquí estamos. Vamos hoy al capítulo 6 de Marcos. Que tengo muchas cosas en mi mente a la misma vez. Y a veces uno tiene que detenerse y dejar que los pensamientos caigan en su sitio. Y la semana pasada estuvimos hablando del principio de Marcos 6. Y vamos a ver qué cosas aprendimos la semana pasada. ¿Qué puntos interesantes o qué puntos de la semana pasada de los que estuvimos aquí o lo escuchamos por internet, recordamos de la clase? Vamos a ver qué aprendimos o qué le llamó la atención. Porque a veces, por ejemplo, yo dije bien claro que yo de ese capítulo cuando lo estudié en casa, yo no sabía que los discípulos también iban de 2 en 2, que creía que solamente eran los 70. Pues aprendí algo. ¿Qué usted aprendió nuevo del capítulo de la clase de la semana pasada? Wow. Pero wow. Bueno, Jesús volvió a Nazaret. Jesús vuelve a Nazaret y se encuentra con el rechazo de su pueblo. Se encontró con el rechazo, fue marginado. ¿Y qué más aprendimos en esa línea? Ya que eso nos puede traer a la mente algún recuerdo. Sheila. Que si no hay apertura, no hay milagro. Que si no hay apertura, no hay milagro. Si yo no quiero, Dios no va a hacer. Dios no va a hacer. ¿Algo más que hayan aprendido? ¿Algo de Herodes? ¿Algo de Herodes? ¿Qué pasó con Herodes? ¿Por qué Herodes se confunde y cree que Jesús es Juan el Bautista? ¿Sí aprendieron algo? Ajá. Porque Jesús estaba haciendo los milagros parecidos a los que hacía Juan y diciendo unas palabras que él mencionaba. Entonces él decía, tiene que ser él, porque era el mismo espíritu. El mismo espíritu, y para colmo, para darle vuelta, acuérdense que ellos eran primos hermanos. Así que físicamente tenían algún cierto parecido, porque María era prima de la mamá de Juan. Ok, ¿qué más? ¿Qué había que Herodes creía, culturalmente hablando, que Herodes creía? ¿Ah? ¿Te ibas a hacer una pregunta? No, coge el micrófono y dilo, olvídate. No, pero di lo que tú tienes en la mente. No, lo del arrepentimiento. ¿Qué pasó con el arrepentimiento? Bueno, que ambos hablaban del arrepentimiento. Que la prédica de ellos era arrepentidos y convertidos. Muy bien, eso es más importante que lo cultural. ¿Qué más? Además de algo prieto. Salvación, arrepentimiento, salvación. ¿Dónde? Yo sé que eso es bien, estoy pidiendo mucho. Herodes vivía en Tiberia. Tú lo dijiste, ¿verdad? No. Herodes vivía en Tiberia y Jesús nunca había ido a Tiberias. Por lo tanto, nunca no lo había visto. Al escuchar, él decía, espérate, se me fue por otro lado. Yo que lo maté, me trajeron la cabeza, se la pegaron y se lo llevaron por otro lado. Acuérdense que Herodes le tenía respeto a Juan el Bautista.
Digo, eso lo pensé yo, no lo dice la Biblia. Pero Herodes le tenía respeto a Juan el Bautista y creía en los milagros. Lo que pasa es que él comprometió su palabra. De hecho, a una mujer que yo la bauticé, yo no lo traje la semana pasada, pero en todos los textos yo le puse otra Jezabel, otra Jezabel, otra Jezabel. Porque Jezabel dominó a Acab y esta mujer está dominando a Herodes. También les dije que Herodes es un título. Y al ser un título, toda esa familia heredó el gobierno, porque antes se heredaba, y habían diferentes Herodes. O sea, ese no es Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Ni es Herodes que después va a perseguir a los discípulos. ¿Ok? La idea de eso es que ustedes más o menos tengan, cuando alguien hable, tengan más o menos una idea. Algo más que recuerden de la clase pasada. Miren, la mujer de Herodes no. Y de hecho, dentro de la familia de Herodes, si alguien después quiere la tabla, me manda un mensaje de texto y yo se lo mando. Había una mezcolanza de incestos y de matrimonios dentro de ellos mismos, y aquel le quitó la prima, la sobrina era la esposa. Era un revolú. De verdad, yo conseguí un árbol genealógico, y te trae todo esto. ¿Por qué traigo esto? Porque hay maldiciones generacionales y hay cosas que tú las puedes cortar. De hecho, el que toca cortarlas y pararse en la brecha sufre grandes luchas espirituales. Perdone la repetición. O sea, tiene muchas luchas espirituales porque genealógicamente ya viene una maldición y hay que romperla. Y la familia de Herodes tenía unas maldiciones bien fuertes. Porque era como si... que hay vocablos que a veces no me gusta usar porque es como si uno se los pasara a otro, a la próxima generación. Y eso yo tengo mi cuidado, porque para que eso pase tú tienes que abrir la puerta para que entre. Si no, te puede oprimir, pero no entrar. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a Marcos 6, 30 al 44. ¿Algo más que quieran traer de la semana pasada? Marcos 6, del 30 al 44. Ay, sí, yo iba a mandar a alguien voluntario. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya eran muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Bien, aquí hay un detalle que yo quiero que observe. Digo, hay varios, pero vamos un momentito al verso 30. Y antes de discutir, bueno, aquí por primera vez los deja de llamar discípulos para llamarlos como. ¿Cómo él llama ahí a los discípulos? Apóstol. ¿Qué es un apóstol para ti? ¿Por qué Jesús hizo ese cambio de discípulo a apóstol? ¿Qué es un apóstol? Ella quiere hablar. Ustedes se tienen que parar de frente para que vean los gestos. Y siguen. No, mentira. Sheila, siéntate por ahí porque yo creo que ella va a hablar hoy mucho. Ajá. No, es que necesito gente que hable. Porque Dime. el discípulo es el aprendiz y el apóstol es el que ya enseña. Ya enseña. Ya Jesús les había dado a ellos unas técnicas y los había ¿qué? Enviado. Y al ellos ser enviados de parte de Jesús, venían de traer un mensaje de lo que ellos habían realizado en el camino. Y ahí él no le dice discípulos, le dice apóstol. Algún día hablaremos de ese término más amplio porque ese no es el apóstol que anda por ahí últimamente. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos al verso 31. ¿Alguien me lee ese verso otra vez? Pues yo quiero que ese verso quede bien. Y lo estuve discutiendo con alguien antes de entrar aquí. No discutí el verso, pero discutí el tema que quiero sacar de ahí. De Margaret, ¿tú me lo quieres leer? Qué bueno, dáselo a Margaret. Ella me dijo que sí. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miren que ahí hay un detalle bien importante que nosotros a veces, por ocuparnos del ministerio, por ocuparnos de la obra y por ocuparnos de los afanes del diario de vivir, no lo tenemos en cuenta. Y ahí Jesús le está diciendo claramente que vayan ¿a qué? A descansar y ¿a qué? Y a comer. Y a comer. Es necesario que el varón, la mujer de Dios, saque tiempo para descansar y alimentarse correctamente. Como yo le dije hace unos días atrás, dije, hay momentos en que hay que vegetar. Y vegetar es vegetar. Es detener la obra, no es que sea sábado, no es que sea domingo. Porque es más, el domingo usted no vegeta, usted está aquí metido. Estoy hablando de ese tiempo suyo de descanso personal. Lo dije yo, mira, lo dice ahí. Y te dice, vete con el bullicio a un lugar desierto. La mente necesita descanso. Y aquí hay alguien que puede hablar más que yo sobre ese tema. Yo lo hablo de un lado y ella lo puede traer del otro en confianza. Si usted no se alimenta bien y usted no descansa, quiero decirle que su mente es taller de Satanás. Sheila quiere hablar, qué bueno. No. Había estudiado esto y había leído algo bien importante. Y es que en el mejor interés de nosotros de ayudar,
si estamos desgastados, no podemos ayudar efectivamente. Así que nos saboteamos nosotros mismos. Nos saboteamos nosotros mismos. Nos saboteamos nosotros mismos. Por eso digo, por amor a Dios, nosotros amamos tanto al Señor que nos desgastamos para la obra del Señor. No lo estamos haciendo a manera consciente. Estamos haciéndolo a manera de que quiero que Dios vea cuánto yo le amo. Y entonces me desgasto y el Señor dice, pero si yo te estoy mandando a descansar. No es que te manda a descansar porque tú no sirves o porque tú no eres no te está valorizando. Al contrario, tú necesitas ese refrigerio para trabajar mejor en lo que viene. Yo les dije hace una semana que yo aprendí hace muchos años que el que no descansa es el diablo y que a mí Dios no me mandó a imitar al diablo, me mandó a imitar a Jesucristo. Y uno tiene que coger un tiempo para uno. En ese desierto, miren, y que usted descanse un poco, en ese desierto Dios no te habla de primera intención. ¿Qué le hizo a Elías? ¿Alguien se acuerda qué le hizo a Elías con los cuervitos? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Ella se acuerda. Ella no le gusta el micrófono, pero lo va a tener que coger hoy porque no tengo mucha gente. Le mandó comida. Le mandó comida y le dijo, vago, levántate y vete a trabajar. O le dijo, sí, levántate, que el largo camino te resta, pero lo dejó descansar. Lo dejó reponer energía. En un desgaste físico usted no funciona. En un desgaste físico usted no funciona. Es que alguien me dijo que venía cansado hoy. En un desgaste no funciona, usted no analiza, usted puede tomar las peores decisiones. Yo sé que es fuerte yo decirle a usted, haga un stop. Lo que pasa es que usted no se va a quedar en el stop, porque eso no es lo que, de hecho, van a ver ya mismo que no lo lograron ni siquiera hacer. Pero por lo menos yo tengo testigos aquí, que cuando yo ministro un domingo, lo lamento, yo te duermo 2 horas por la tarde cuando salgo de aquí. Ay, esta cama está riquísima. Porque la lucha y la batalla, no me inviten nunca. Si quieres que no vaya, tú me dices después del culto, mira, hoy que predicaste 20, y ya sabes que no te voy a decir que no. Y entonces pues tú dices, yo te invité, yo lo hice, fuiste tú. Porque la batalla espiritual que se genera ahí es bien fuerte. La batalla espiritual que se genera aquí es bien fuerte. Y si usted no toma un descanso, el enemigo va a hacer con usted triza. No hay de otra. No hay de otra. Yo no estoy diciendo que usted lo haga. Hay gente que al contrario ministra y puede continuar, pero tiene que coger un día en la semana para descansar. Porque Dios quiere que tengamos una vida balanceada. Yo le decía a alguien ahorita que yo lo que hago es que el día antes, bien sabática, aunque sea un miércoles o un jueves, te cocino el día antes para 2 días. Y ese día ni cocino, recaliento, me tiro, leo y Dios puede bregar con tu vida porque te despejas. Hay gente que está tan cansada y agobiada que los primeros días Dios no puede trabajar con ellos. Porque el afán del diario vivir, el primer día, cuando Dios a veces nos manda a retirarnos, el primer día esta mente va a millón. Que tengo que resolver esto, que aquello, que si se me quema esto, que si bla, 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 que si se me cae esto, se va a caer esto no va a funcionar si yo no estoy. Es que esto bla, 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 bla. Detente. No, pero Señor, no estás en paz. Tienes que descansar de la mente. Yo estoy dando reválida. Y cada vez que me entra alguien con los papeles en la mano, yo digo, guarda ese papel. Lo que no te aprendiste hasta ahora, no te lo vas a aprender. ¿Y qué usted me aconseja? La próxima vez, deja de estudiar el día antes. Porque la mente tiene que descansar. Y no es que lo diga la ciencia lo reafirma lo que ya Dios dijo. Y tienes que ayunar, porque el novio no está aquí.
Estamos esperando, pero no me puedes ayunar 7 días a la semana o 6 días a la semana y comer uno. La obra de Dios no se hace con sacrificio. La palabra dice, sacrificio no quiero, sino misericordia. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu puede obrar en ti si está débil? Oh, Él es todopoderoso. Sí, pero es que Él te mandó a comer. Él te mandó a descansar. Dios no va a obrar en aquello que va en contra de su palabra. Ahora no me cojan 7 días de vacaciones, 365 días al año y un cuarto, porque eso no es lo que yo estoy diciendo. Un balance. Sí, porque los puertorriqueños somos o bien para allá o bien para acá, pero el balance es algo que Dios tiene que bregar con nuestras vidas. Es que estoy todavía pensando en la comida y no es que tengo hambre. Es que tampoco es que coma porquería. Este cerebro necesita unos nutrientes. Hoy aprendí con alguien algo sobre unas vitaminas en el cerebro que yo no lo sabía, pero como no lo he estudiado, no lo voy a traer. Vamos a ver los versos 34, 35, 36, pero con detenimiento. Porque hay algo que se repite en esos 3 versos que yo quiero que cuando los repasemos ahora, ustedes me digan qué ustedes aprenden de esos versos. ¿Quién me lo lee con calma? Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí hay un dato bien interesante. Vamos, ponme el 35 un ratito ahí para que ellos se entretengan leyéndolo. Para que se entretengan. Jesús llega y como siempre los persigue a las personas, ¿verdad? ¿Y cuál era la preocupación? Es que aprendí otra preocupación. Yo creía que era una y entre la semana pasada acá aprendí otra. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Puede ser, eso es lo que vemos por encima. Vuelvan a ver. ¿Estaban cansados? Sí. ¿Qué más? Si se quedaban allí, ¿de quién iba a ser la culpa? Y pasaba algo. ¿Qué ellos están evadiendo? ¿El qué? Responsabilidad. Ya habían ido de 2 en 2, ya habían visto a Dios hacer, sabían que podían proveer, pero mano, ya yo tengo las manos llenas, yo no quiero esa responsabilidad, que la coja otro. ¿Ah? No la oigo. Me hace señas, pero yo no he aprendido mudo. Están evitando y buscando excusas. Buscando excusas para enfrentar. Acuérdate que esto es peligroso. Van a salir los lobos. No. Y el número 36. ¿Qué Jesús les manda? ¿Qué hace Jesús cuando ellos van con la excusa?
Ok, ellos le dan órdenes a Jesús porque le preocupa ¿qué? Lo de la comida. De mi bolsillo yo no voy a pagar si no tengo para comer yo. Y 5,000 hombres, las mujeres no contaban. Por lo menos si habían 5,000 hombres, vamos a pensar que ellos no estaban en adulterio y que andaban más que con una. Porque en algunos andaban a veces con 2. Pero vamos a poner que eran 2, una. Así que ya hay 10,000 adultos. Y niños, no sé, porque a ellos les gustaba multiplicarse. Ellos cogieron bien el texto de multiplicarse. Ellos lo tenían bien arraigado. Crecer y multiplicarse y sojuzgar la tierra. Así que vamos a ponerle 1 por familia. Estamos hablando de 15,000 a 20,000. De mi bolsillo. Que nosotros andamos con la alforja vacía. ¿Se acuerdan de la alforja de la semana pasada? ¿Cómo tú pretendes que yo les dé de comer? Esa responsabilidad no es mía. Yo nunca había visto ese punto. Ese fue el punto. Allá tú que eres Dios, resuelve. Que se resuelvan ellos como puedan. Hermano, y eso no tiene mucho que ver con los ministerios que Dios pone en nuestras manos. Con la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Con lo que Dios te ha llamado a hacer. Aunque sea recoger la basura de la iglesia. Se tiene que hacer con contentamiento. Eso se siente en el aire cuando se hace con contentamiento. No estoy criticando. Estoy diciendo que todos en un momento dado hemos dicho, yo no soy capaz de eso. No me llames a mí. No me llames a mí. Bueno, a mí no me llamen para cantar, eso ya estamos claros. Pero yo lo intenté. Pero si tú tienes una capacidad, ejecútala. Porque te voy a decir algo. Dios no te va a traer a alguien a tu vida para que tú se lo mandes a Sheila. Digo, a menos que sea algo de consejería bien fuerte. Lo tienes ahí, tienes que orar en ese momento por esa persona. Que después la quieras referir, porque hay gente que hay que referir, es una cosa. Pero no lo puedes despedir con las manos vacías. Te levantaste de madrugada, te vino alguien a la mente. Ay, yo me acuesto del otro lado, sabrá Dios si esa persona está lo más bien. Ora. Comienza con lo poco, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya ellos sabían que Dios había sanado. Ya ellos sabían que Dios había liberado. O sea, Jesús no le había puesto algo que ellos no sabían que Dios podía hacer. Por eso es que tu experiencia es diferente a la mía. A mí no me va a llegar gente a mi vida con tu experiencia, porque, hermanos, Dios no se equivoca. Eso es como cuando dan un mensaje, siempre lo he dicho, y nos sentamos y decimos, ese mensaje era para fulano, si él hubiese estado aquí, a él es que le caería. Hermanos, Dios fue tan poco inteligente que dejó a fulano en su casa para que tú oyeras el mensaje que era para el otro. No. Digo, él no es soberano. Se quedó en su casa es porque no era para él. Pues el que Dios ponga al frente tuyo, no te sientas incapaz. Dale de comer. Dale de comer. 37. Jesús cogió la responsabilidad para él. ¿Qué le dijo a Jesús? Lo he dicho yo 500 veces hoy. ¿Qué le dijo a Jesús? Yo puedo, pero te toca a ti. Yo sé que, no yo, es como si yo fuera Jesús. Yo lo tengo, yo le clamo al Padre y aparece, pero te toca a ti. O no llevas días, años sentado a los pies míos oyéndome darte la enseñanza.
Ya no te digo discípulo, te llamo apóstol porque ya te envié. En ese enviar vistes la gloria de Dios, vistes a Dios manifestarse. Pues dale tú de comer. Vamos a suponer, vamos a excusar a los discípulos. No habían descansado, porque no habían dejado descansar y pues tenían que descansar. Pero estaban a punto de ver un milagro más de parte de Jesús. Vamos al verso. Vamos al verso 38. ¿Quién me lo puede leer? Déjame ver una cosa. Yo creo que es que yo voy a Juan 6:9. ¿Quién me lo puede leer? Vamos al verso 38. ¿Quién me lo lee? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. 5 y 2 peces. Quiero decirte que ese 5 y 2 peces no eran 2 pescados. ¿Cuál es lo más grande que tú has pescado esto, Guido? Ah, pues así eran, sardinas. Así mismo eran. Vamos es igual a ese, es el paralelo, pero quiero que para ampliarlo, Juan 6:9. Sí, porque es que pensamos en 2 peces y a lo mejor usted me está pensando en una langosta, que ellos no comían langosta, pero quiero un pez grande que cogía toda la mesa y me dice que era ¿qué? Cinco panes de cebada primero. La cebada era el pan más barato. No era ni iba a decir una panadería, pero no. No era de la panadería tal, no era ese. Era la de Mingo, el del pueblo, la más barata. A lo mejor hasta la habían hecho en la casa, tienes razón. Pero con la harina más barata. Y los pececillos, dicen los estudiosos, que eran sardinas. Del tamaño de una sardina. Como tú me dijiste, así de grande. O sea, no piensen en ese pescado. Ni piensen en ese pan que ya mismo salen a comprar. No es del pan que no, es de otro lado, de otro lado. No es ese pan sabroso, no. Era lo único que había para más de 20,000 personas. ¿Qué enseñanza yo puedo aplicar para mi vida de ahí? ¿Qué enseñanza, Jenny? ¿Verdad? Yo lo veo así, si estoy mal, me corriges. Pero lo que a mí me está retumbando en la cabeza es que a veces Dios nos ha dado algo y nosotros pensamos que es poco, que no es suficiente, que no sirve, que no alcanzamos, que no podemos. O sea, yo creo que diferentes pensamientos pueden pasar según pues lo que Dios nos manda hacer. Y uno siempre piensa que uno no alcanza a llenar quizás las expectativas del Señor. Pero si estamos dispuestos a darlo, si estamos dispuestos Él lo multiplica, Él es el que lo hace. No somos nosotros. Lo de nosotros puede ser muy poco, es imperfecto, pero cuando Él lo hace, pues Él lo hace perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere hablar? Pues cuando yo tenía 8 años, 9 años, cogí todas mis muñecas y las puse en la cama. Y me acuerdo que les prediqué
Ellas no sé de dónde están, así que nunca se convirtieron. Pero les prediqué de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y tenía una pizarra, porque en aquella época las chicas nos regalaban pizarras y tiza. Y le expliqué todo el plan de salvación a las muñecas. Mi hija hizo lo mismo y yo le dije, pero las mías no se convirtieron. Ah, mami, pero la mía yo le alcé la mano y le dije que se tenía que convertir. Y las de ellas se convirtieron, que eran cabezpash. Yo jamás pensé que yo iba a predicar. Y jamás pensé que iba a dar... Siempre quise ser maestra. Eso es aparte. Pero jamás pensé que iba a estar un día como hoy impartiendo la palabra. 5 panes, 2 peces. Lo que Dios te ha dado en las manos del Señor se multiplica. Lo poco viene a ser mucho en las manos del Señor. Doy mi ejemplo porque no puedo dar de otro, pero a lo mejor tú puedes bregar con los deambulantes, yo no puedo. Y tengo mis limitaciones, y no es porque tenga nada en contra de ellos, es porque a veces pues, siento que me cogen de tonta, y hay gente que puede bregar con ellos. Y conocí gente que estuvo en ese ambiente y hubiese querido que estuvieran vivos en este momento y no están vivos, y todavía yo esa área de mi vida la tengo. No puedo. Tal vez te puedes bregar con los enfermos. Yo no sé cómo empezó tu carrera de enfermería, pero cada carrera comienza con algo. Yo no voy a instalar jamás un aire. Puede que lo rompa en cantitos antes de que llegue al techo, porque me desespero cuando las piezas no caen. Pero aunque tú no lo creas, eso puede servir para ministrar a otros. Jamás pensado en ser de educación especial. A mí se me abrieron las puertas para educación especial y me sentí que no servía para educación especial. Porque uno tiene que mirar, pero donde Dios te coloca, donde Dios te abre la puerta, comienza con lo poco. Con lo poco. No voy a decir el nombre. La persona no está aquí. Pero hace unos meses atrás alguien me enseñó unos videos de cómo estaba cocinando en su casa. Y yo decía, pero si puedo usar eso para ministrar. Haz el video y empieza. Y así como se echa la harina, tú vienes y le echas el agua. Y así es el agua de Jesucristo. Y bla, 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 bla. Porque él quería hacer videos de cocina. Y nos pusimos a relajar. Y me dijo, oye, pero es buena idea. Porque empiezas con poco y se convierte mucho en las manos del Señor. Mucho. Y el Señor me ha llevado a predicar a diferentes sitios, pero jamás lo pensé. Jamás, quizás, sí me gusta enseñar la palabra, pero jamás pensé que unas cosas iban a ocurrir. Porque tú tienes que ser fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Pero si tocan a tu puerta, yo no estoy diciendo que usted en un momento dado no se sienta como decía Jenny, no sirvo, no puedo. Eso es un proceso de sanidad y es un proceso de crecimiento. Y es un proceso donde Dios va. La primera vez que yo prediqué, me acaba de venir a la memoria, me bajé de aquel púlpito y dije que jamás volví a predicar. Me estoy viendo en el sitio con la ropa y todo. Y tuvieron que pasar 2 años para yo superar aquella crisis. Pero no dejes de poner tus panes y tus peces en las manos del Señor. Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho Él te pondrá. Y comieron todos y se saciaron. Siempre me he reído porque hay una disputa ahí teológica. Cuando yo llegue al cielo, si me acuerdo, se la pregunto al Señor. Porque es que no es para mí, usted puede creer, esto no va a perder la salvación. Para mí el milagro fue más grande, porque si me dice que recogieron 12 canastas,
Pues entonces el Señor multiplicó las canastas. Como ellos sabían que había 12. O sea, los peces y los panes no se los dieron del piso a los discípulos. No he encontrado la explicación. Unos creen que sí, otros creen que no, otros decían que ellos... Miren, usted crea, yo quiero ver el milagro más grande. Pues yo creo que Dios lo puede hacer. Pero recogieron 12 canastas. Mira qué interesante que esos discípulos que iban a enviar, no, que se vayan. Yo no tengo. Al ellos disponerse a dar, Dios suplió la necesidad de ellos. No los dejó hambrientos. Le dijo, te estoy mandando a descansar, pero yo te voy a dar la comida para que descanse. Y para mí, habían 12 canastas, tejiditas. Yo no sé, usted mírelo como usted lo quiera poner. Vamos a Marcos 6. No lo afirmo, es mi imaginación, ¿sabe? No, ninguno de los estudiosos dice ni una cosa ni la otra. Hay quien cree, hay quien no cree, pero eso no te roba la salvación. Marcos 6, de 45 al 52. Vamos a Marcos 6, de 45 al 52. Ya están hartitos, ya están comiditos, ya llegó la noche y nos vamos en el barquito. ¿Quién me lee? Hoy estamos todos agotados, así que no se preocupen. ¿Quién lee? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Amén. Ok. Aquí vemos que Jesús busca estar como. Una vez más, ¿cómo Jesús busca estar? Solo. Acaba de ministrar, acaba de ver a Dios al Padre contestarle la oración, suplir los panes, suplir los peces. Él hizo lo que yo hago, o sea, me acabo de dar cuenta que yo lo imito. Yo me voy y me voy sola a dormir. Él se fue solo a hablar con el Padre. Porque eso es necesario. Nos está dando ejemplo de que cuando Dios más te use, cuando tú más veas el poder de Dios en tu vida, tienes que buscar de su presencia inmediatamente, porque el ataque del enemigo viene de detrás. Viene de detrás porque no va a estar contento. Pero él no se fue sin dejar a los discípulos seguros. ¿Dónde los pone? ¿En dónde? En la barca. En la barca. Eran expertos de mar. Eran pescadores. Eran expertos. Galilea siempre tenía tormenta. Ese mar siempre tenía tormenta. No era que la tormenta los cogió de improviso, porque ese mar acostumbra a tener tormenta. Aparente y alegadamente, esa tormenta fue mayor que todas las anteriores que ellos habían vivido. Mucho más fuerte que todas las que habían vivido. Y entonces eso les causó temor. Temor.
Y quiero traer la escena porque en medio de eso, Jesús tuvo que hacer algo. Yo me imagino que Jesús en la montaña, donde estaba aparte, el Padre le dijo, mira, vete para allá abajo. Como Moisés en el monte, vete allá abajo, que aquellos están con el becerro. Están al garete. Y aquellos, mira, están a punto de sucumbir. Acuérdense que estos primeros 6 capítulos de Marcos, lo que estamos viendo es cómo Dios toca y hace cambios en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, lo manda. Hay un detalle. Ellos piensan que Él es un... De eso se hace mucha teoría, pero en aquella época, en esa área, la gente creía en que aparecían fantasmas. Por eso es que ellos cuando ven a Jesús piensan que es un fantasma. Pero eso te indica que podría ser La poca fe. Porque no estaban pendientes, o sea, tenían que estar esperando a Jesús. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué no lo reconocían? No me digas que por la tormenta, porque yo sé que hay tormenta, yo sé que había neblina, yo sé que había... Pero ¿por qué dentro de su interior ellos no lo conocían? Allá. Perdóname, ¿tú ibas a hablar? Te mando ahora después de ella. No tenían la visión espiritual, no tenían esa visión. Eso mismo, una visión No tenía espiritual. la visión espiritual. Muy bien. Dime, Zulma. Les cayó el temor. Les Y cayó ahí el temor. Tú te ciega. Exacto. Te desconecta. El miedo te desconecta de la fe. Eso es automático. El temor te va a desconectar de la fe. Y tú vas a pensar que en medio de tu tormenta Dios no está. Yo leí un libro, después les averiguo el nombre, que habla sobre, es un libro así, habla sobre esos textos nada más. Y aprendí a no criticar a los discípulos, porque él me pone en el lugar de los discípulos. Y al pobre Pedro lo critico menos. Sí, porque es que lo critico menos. Porque fue el único que se atrevió a ¿qué? A caminar sobre las aguas. ¿Quién fue el único que tuvo la experiencia de caminar? Pues nosotros, ¡ay, qué poca fe! Miró para otro lado, se hundió, se ahogó, pero caminó sobre las aguas. Los otros se quedaron adentro. ¿Ah? Hay que estar ahí. Dale el micrófono a alguien que le dé el micrófono. No te están viendo, solamente te van a escuchar. Yo te estoy viendo. Hermano, nosotros tenemos el privilegio de la palabra, el antes, el medio y el después. Ellos estaban escribiendo la palabra. Ellos la estaban escribiendo. Y nosotros quizás si hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado peor, a lo mejor gritando, ¡ah, mira! Teniendo la palabra lo hacemos. Exacto. Ellos estaban escribiendo la palabra. Y me identifico contigo porque hace un tiempo atrás con Pedro el Señor me llevó cuando el gallo cantó 3 veces por una situación y me dijo, ¿y quién eres tú? Mira esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces pude entender que en ese momento la persecución tan horrible que había, le iba la vida, había un tumulto en esa noche con Jesús, etcétera, etcétera. Pues el hombre se nos estaba yendo el maestro. Y entró en miedo. Y el miedo entró, era natural. el cabecilla ya lo cogieron. Se llevaron al grande. ¿Qué va a pasar conmigo? Acuérdate que todavía el Espíritu Santo no había sido revelado. Y ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos todavía estaban esperando al Mesías que iba a gobernar. Y mira, cuando él empieza a hablarme de... Ok, Pedro se ahogó, el Señor lo levantó. No se ahogó porque después siguió, se hundió. Y yo he oído tantas predicaciones en contra del pobre Pedro, pero él fue el único que tuvo la experiencia de caminar. Desde ese día no lo hago. De caminar. Caminó, se atrevió, claudicó. Sí, pero caminó un poco. Pero fíjate qué importante, tienes fe en ese momento, camina, que Dios no te va a dejar hundir.
Cuando la fe te falte, Él te va a levantar, pero atrévete a caminar sobre las aguas turbulentas, porque bajo tus pies se van a poner serenas, porque el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y dice que caminaremos sobre las aguas, que no nos ahogarán ni el fuego arderá en nosotros. Miren, ahora que hablo así, ¿qué pasa en Josué 3? Para que lo lean en su casa. Ellos tuvieron que mojarse los pies para que el mar se abriera. A veces queremos que sea siempre como Moisés, pasar en seco. Y a veces hay que meterse en las aguas turbulentas para que las aguas se calmen. No critico que ellos pensaran que era un fantasma, porque había muchos factores climatológicos para que ellos pensaran que era un fantasma. Estaban cansados, tenían hambre. ¿Ven la importancia de descansar en medio de los llamados y los ministerios? Porque podemos distorsionar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y ver fantasmas donde no los hay, y ser Dios el que esté hablando a nuestras vidas. Diga. Dime, Polo. Es que hay una cosa. Jesús había quedado solo en tierra cuando ellos salieron. Uh-huh. Y al estar la tempestad, que estaba brusca, ellos sintieron miedo. Y Jesús, al caminar, dice, pero si él estaba por allá lejos y está aquí, eso le llevó el temor y pensar que era un fantasma, porque él se había quedado solo en tierra. Él no andaba con ellos. Pero después era un fantasma, pero es que cuando andaba con ellos salieron solo aparte. Jesús se había quedado en tierra. Y al verlo caminar por el agua, dijo, pues esto es un fantasma, porque si él se quedó por allá, él no venía con nosotros. Y esa era la visión de ellos. También. Pero fíjate que ahí hay algo, tienes razón. Por eso es que el verso 50 dice lo siguiente. Al final, y él les dijo que repítanlo conmigo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No reconocieron su cuerpo, pero sí reconocieron su. Cuando tú estás a los pies del maestro, puede que muchas cosas parezcan fantasmas, pero al escuchar su voz hay quietud. Y disciernes la voz de Dios, porque estás en contacto con Él. Y sabes que es Dios quien te está hablando. Y Dios te está diciendo, yo soy, no temáis. En un momento se corta el temor te va a cortar, pero el Señor te va a dar paz. 365 veces dice en la Biblia, no temas. Yo no los he contado, alguien se dedicó a contarlo y me lo dijo y está en todos lados. Para que para cada día, en medio de cualquier tormenta, digamos, no temamos. Vamos un momentito a los versos 45 al 50. Los últimos. 53 al 56. Es que estoy leyendo el título del plan en vez de estar leyendo el plan. Es que yo hago un plan, perdón. ¿Qué dice ese último? Más que me gusta es el 54, a ver si es verdad. Vamos a ver, ¿quién me lo lee? No todos a la vez. Martita, tú ahorita querías leer y yo no te dejé, ¿verdad? Pues está bien, pues lee ahora. Y así nos vamos en la paz de Cristo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Me percaté de algo, como le decía ahorita a Margaret, que a veces yo leo la Biblia, hay cosas que la veo después. Me percaté de algo en ese texto que me chocó, tal vez porque como voy con ustedes, gloria a Dios, sí, soy yo. Como voy con ustedes con la secuencia, fíjate, la multitud lo siguió, ¿ok? En
En el 55, ¿qué fue el 55? Pónmelo ahí. ¿Qué fue lo primero que le llevaron? ¿Enfermos en qué? Gracias. En camillas. ¿Qué ya había ocurrido en los capítulos anteriores? ¿Qué específico del lecho? ¿Qué? Bajaron los amigos al enfermo. Se corrió como pólvora y no había internet. 4 amigos lo llevaron. Así que yo les llevo todos los que tengo en lecho. O sea, yo estudiándolo fue que me di. Y el 56. Vamos a ver qué otra cosa hicieron ahí que nunca habían hecho con Jesús. ¿El qué? Lo querían tocar, sobre todo ¿qué? ¿Qué había ocurrido? La mujer del flujo de sangre. Mano, y no había internet. Y todo el mundo sabía que si tan solo tocaré su manto, seré salvo. Así que ustedes saben, la gente no quería ni siquiera que él dijera la palabra. Con solamente tocar el borde, decía, y les rogaban que les dejase. Déjame tocar tu manto. Déjame tocar tu manto. ¿Ah? Todos lo hicieron y todos sanaron. Y no fue en Nazaret. Fue al otro lado. A modo de resumen, porque Marcos se divide en 3 etapas. A modo de resumen, ¿qué hemos aprendido de Jesús cuando llega y cuando toca? ¿Qué hace Jesús? Fíjate que si tú te das cuenta, Jesús lo que le estaba mostrando cada día a los discípulos era su carácter y su poder. Si ustedes no se acuerdan, yo empiezo a acordarle. Dios tenía autoridad sobre qué. ¿Qué pasó con el gadareno? ¿Lo qué? ¿Qué hizo con el gadareno? Le sacó el demonio. Tiene autoridad sobre los demonios. Tiene autoridad y trae liberación. ¿Qué hizo con el leproso? Lo sanó. ¿Qué hizo con la mujer del flujo de sangre? Además de sanarla, la salvó ¿de qué? De la humillación. La restaura a la sociedad. La integra a la sociedad. Al paralítico. ¿Qué hizo con el paralítico? Con el de la camilla, con el de los amigos. Le fortaleció la fe. Porque quienes creyeron fueron los amigos. Él tenía que decir, pues vamos a ver qué pasa. Porque si no, Dios no hubiese hecho el milagro. Porque lo vemos que en Nazaret no pudo hacer el milagro. Pero le mostró que lo quería sanar. A todos les demostró que lo quería sanar. A todos les demostró que los quería sanar. Vemos un Dios que liberta, vemos un Jesús que liberta a los endemoniados. Un Jesús que sana. Un Jesús que aumenta tu fe. Y a la hija de Jairo, ¿qué le pasó? Resucitó muertos. Por eso es que yo no entiendo cómo él no creía, aquellos se fueron. Bueno, yo hubiese estado igual. Cuando resucita muertos, los encomienda, los manda. Y viene entonces, ¿y qué hace con la multitud? Todas las facetas de Jesús. ¿Está qué? Le está haciendo provisión de alimento. ¿Están dando cuenta cómo Jesús cubre todas las facetas del ser humano? Y en medio de la tormenta, les dice que tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre la tempestad. Sobre la tempestad. Él tiene la autoridad tiene soberanía. Ellos están viendo un Jesús diferente. Mi pregunta, y no me la contesten, a través de este estudio,
no es que termine, pues la semana que viene hay otro. De ver a Jesús tocando a la gente que has aprendido que puedas aplicar a tu vida en medio de la tormenta. No he terminado. No he terminado. Al principio, la hermana trajo un himno de sustento. Yo veía a Jesús en todas esas facetas a través de, antes de que, lo que pasa es que me confirmaste lo que voy a hacer ahora. A Jesús como Él nos ha sustentado en todas nuestras áreas. Como Él nos sustenta y le debemos dar gloria, porque Él nos sustenta. Mire, el que vino a Cristo, aunque no se haya dado cuenta, fue libertado. Fue libertado del pecado, fue libertado del mal camino por donde iba. Todos fuimos libertados. Digo, yo creo en Dios que todos aquí somos libertados. Hemos sido sanados física y espiritualmente. Hemos sido paralíticos muchas veces emocionalmente. Hemos resucitado espiritualmente. Y Él, en medio de nuestras tormentas, donde creemos que Él nos ha abandonado, Él ha sido nuestro sustento. Y yo venía escuchando un himno y dije, no lo voy a poner. Es que a mí me gusta. Pero vamos a escucharlo. Yo dudo que ustedes lo sepan. El que lo sepa lo puede cantar. Tú eres mi sustento. En medio de todas sus luchas, vean la soberanía de Dios como la vimos en estos capítulos. Se preocupen, yo me envuelvo, así que me quito el micrófono para que no me oigan. Y en el área de su vida donde usted cree que Dios no tiene autoridad, empiece a darle gracias a Dios porque Él tiene autoridad en la noche de hoy. Tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, oh Dios, Dios tan solo, Dios. Eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, oh Dios, mi Dios, 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 oh, sana tú, Dios.
Señor, te adoramos. Tú sigues siendo rey. Tú sigues siendo soberano. Tú eres rey de reyes, señor de señores. Tú eres el Dios que tienes el control de nuestras vidas, siempre y cuando te la depositemos, Señor. Tú eres el Dios que cuando pronunciamos tu nombre, la tempestad se calma. Porque ante ti, oh Dios, se tiene que calmar toda tormenta. Yo no conozco cómo han venido los corazones en esta mañana. Yo no conozco la necesidad. Yo no sé quién necesita nuevas fuerzas. Yo no sé quién necesita descanso. Yo no sé quién necesita alimento físico y espiritual. Yo no lo sé, Jehová. Y qué bueno que no lo sé. Porque tú eres el Dios que llega a nuestros corazones e irrumpe. Y dices la palabra y es hecho. Por eso a ti clamamos en esta hora. Aquí hay un pueblo clamando, depositándote, oh Dios, todas sus cargas, Padre amado. Pero en medio de eso reconociendo que tú eres Dios que tienes el control. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Yo te pido que traigas sabiduría al que está pidiendo sabiduría. Aquel que tiene el pensamiento que divaga, tráelo cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora. Revélate a nuestras vidas para que te conozcamos cara a cara como los discípulos te conocían, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío, a escuchar tu voz cuando dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, porque reconocemos, oh Dios, que tú eres el que tienes el control. De esa misma manera sabemos que tú vas a completar la obra en esta iglesia, en cada uno de nosotros, en Emmanuel, en los pastores. Tú eres el Dios que visita, que eres el Dios que visitas en la distancia y eres el Dios que nos abrazas de forma especial. Y en medio de cada problema, tú sigues siendo Dios y tú nos muestras lo que tú quieres enseñarnos. Padre, estamos aquí, vasijas frágiles que necesitamos ser llenas de tu espíritu en medio de tiempos difíciles. Completa la obra y enséñanos a adorarte y a conocerte en medio de las aguas turbulentas. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Señor, despídenos en esta hora. Que tu bendición sea en cada carro, en cada lugar. Que tú vayas en cada carro, Padre amado. Y seas tú llenándonos de tu gracia. Y que esta paz continúe con nosotros el resto de esta semana. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.